Desde New York para el mundo. El día de hoy, en mi segmento estrella de Interactuando con el Saber, le vamos a traer una historia, un caso de la vida real, que yo mismo lo he nombrado como la belleza detrás de la desdicha. Wow. El día de hoy en nuestro segmento nos llega la historia de la mujer mono de la época victoriana. Wow. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la señorita híbrida, mujer mono, mujer inteligente, sabia, Julia Pastrana. La historia de Julia Pastrana es una historia que pone de manifiesto la crueldad del hombre y del ser humano en general. También pone de relevancia el hecho de que porque seamos diferentes, quedamos muchas veces estigmatizados con sociedades del momento que crean situaciones adversas a nosotros mismos y muchas veces terminan explotándonos. Julia Pastrana, o mejor conocida como la mujer mono de la época victoriana, nació en el año de 1834 en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México. Nació en la Sierra Madre, producto de una relación por allá con unas tribus indígenas llamados caitas. La narrativa del cuento de Julia Pastrana es un tanto extraña porque tiene varias variantes. De hecho, hay unos noruegos que escriben al respecto y dicen de que cuando la madre de Julia Pastrana, llamada Espinosa, dio a luz a la niña, esta era tan extraña porque parecía de una condición hereditaria, que más adelante vamos a estar hablando a través de un artículo científico publicado en el 2007. Dice que fue echada, dice la historia, junto con su madre. Y al ser echada, la madre se vio desprovista de facilitarle un entorno favorable para que ella siguiera creándose y siguiera viviendo. Entonces dice otra historia que fue encontrada por unos vaqueros mexicanos que andaban detrás de una vaca que se la había perdido y la encontraron cerca de una cueva. Al preguntársele a la madre de Julia Pastrana Espinosa de que si esa niña era de ella o ese ser, porque ella con la condición que nació de por sí estaba completamente llena de pelos por doquier, a excepción de los pies, de las manos y su pecho. Entonces resulta que la madre la negó diciendo que no era hija de ella. A lo que dice una narrativa de que fue tomada por estos vaqueros y fue llevada a un albergue en el estado de Sinaloa, de Sonora. Entonces allí ella pasa gran parte de su tiempo, de su vida, hasta la adolescencia. Dice la historia que allí ella aprende a cantar, aprende a bailar, aprende a leer y es bautizada con el nombre de Julia Pastrana, puesto que no se sabía su nombre original, ya que provenía de una tribu indígena, haber tenido un nombre, pero quién diablos sabrá cómo se llamaba Julia Pastrana. Entonces resulta que más adelante, después que aprende a hablar español de forma fluida y era muy inteligente. De hecho, el mismo Charles Darwin habló en un artículo referente a esta muchacha después que tuvo la oportunidad de conocerla en una de sus giras por allá por Londres. Entonces, resulta que un señor llamado Pedro Sánchez, quien fue gobernador de la comunidad, la mandó a buscar al albergue, pero también dicen otras fuentes que la compró como esclava en el año de 1854. Ella ya le da de 20 años. Pero cuando miramos, por ejemplo, los registros históricos, vemos que suena un poquito extraño porque ya en México, para la época, estaba prohibido traficar con seres humanos, puesto que ya la esclavitud había sido abolida. Pero lo que se dice es eso, que la había comprado por detrás de la mesa para hacer un experimento con la misma, porque quería saber, y era de su interés, si esta mujer, con una condición como tal, tenía la capacidad de poder aprender a leer, a escribir, etcétera, y sí que lo supo hacer. Okay. Porque, por ejemplo, más adelante se sabe de que ella hablaba fluidamente inglés, francés y también hablaba español. Y alemán. Wow. Alemán. Y también alemán también, doctora. Gracias por dejarnos saber. Entonces, más adelante, esta muchacha es tomada en la casa del señor Pedro Sánchez, como acabo de señalar. Y tuvo una magnífica idea. Y fue de que ella podía actuar en funciones de circo.
Entonces dice más adelante la historia que ella escapó de esa casa y al escapar de dicha casa, entonces en el camino, según otro relato, porque hay muchas variantes, señores, esto es un arroz con mango de las variantes que hay, que encontró a un señor en el camino norteamericano que le propuso que se fuese de gira con él para que hicieran espectáculos públicos. Pero entonces resulta de que supuestamente ella aceptó y es entonces cuando viene a parar aquí en Broadway, en el Grand Hill Broadway Teatro, aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Ok. O sea, su primera actuación fue aquí en la ciudad de Nueva York. Es increíble. O sea, esa fue en la época de 1854, perdón. Entonces fue presentada como la mujer híbrida o fue presentada también más adelante como la innombrable. Innombrable. Como la innombrable. O sea, una mujer que fue prácticamente una excepción para su época. De hecho, como forma de marketing, tomaron una comunidad científica de su momento para que fuera a visitarla y fuera a hacer diferentes tipos de evaluaciones de la misma, porque era muy extraña. O sea, era recubierta de pelo. En la historia le vamos a colocar más adelante la fotografía para que las personas ya vayan entrando en contexto y vayan viendo cómo se veía esta mujer, Julia Pastrana, que encantaba a toda la audiencia del teatro con su melodiosa voz, cantando canciones un tanto complicadas, estilo ópera. Tenía una voz magistral, era de tamaño sumamente bajita, era lo que llamaríamos nosotros 5 pies, 5'1" de altura, pesaba unos 50 kilogramos también, pero su encanto y majestuosidad encantaba completamente al público. Otro señor que también hacía exhibiciones de teatro también, se negó con anterioridad a darle participación a ella en los espectáculos, puesto que la consideraba muy grotesca, o sea, por decirlo así, muy fea, para que niños y todo el público que fuese a visitar el teatro la pudiera ver. Ya tú puedes saber el nivel que había de prácticamente de explotación y al mismo tiempo de marginalidad de la misma. Entonces, en este transcurso, quien la coloca a ella en este escenario es un señor llamado Theodore Lent. Entonces, para que ella conociese a Theodore Lent, que lo conoció aquí en Estados Unidos, específicamente en Luisiana, partiendo desde Veracruz, con el señor que la había comprado allá, dueño de un puerto en México, automáticamente es un tigre. Y lo que hace es que la convence para que se case con él. Y entonces es cuando la convierte en su esposa. Ya convirtiéndola en su esposa, él obtiene completamente el derecho de ella para poder hacer lo que se le venga en gana con sus ganancias y sobre todo con sus contratos de trabajo, etc. Entonces comienza ahí, en este momento, una gira hacia la explotación por todo Estados Unidos, pasando entonces después más adelante a Europa, pasando al mismo Londres, donde destaqué hace un rato que el mismo Charles Darwin escribió un artículo con relación a ella, pero lo hizo más adelante después de su muerte. Entonces, en este tipo de presentaciones, ella también después viene a parar en un circo de origen alemán. Allí hace unas cuantas funciones, pasa después más adelante a Noruega, pasa a Suecia también más adelante. Pero resulta que en este proceso llega el año de 1860 y entonces el mismo esposo de ella, el mismo señor Theodore, la embaraza. Eso te iba a preguntar si tuvo hijos. La embaraza y tiene más adelante también un hijo que sale con el mismo problema de ella. Con la misma condición. Con la misma condición de ella sale. Wow. Allí la presentan como la indescriptible, pero resulta de que la criatura muere a escasos días de haber nacido, específicamente a los 3 días. Desgraciadamente, Julia pierde la vida debido a condiciones de problemas postparto más adelante y ambos son dados por deceso. Entonces, bastante joven, por cierto, ya murió, ¿verdad que sí? Muy joven. Entonces, esta enfermedad que padecía Julia, es hereditaria, se llama hipertricosis. Ajá, hipertricosis. Hipertricosis es una enfermedad muy extraña. Imagínense si, por ejemplo, en estos momentos de tiempos modernos, nosotros podemos ver un ser humano que tenga características fisionómicas un tanto extrañas y nosotros creamos quizás cierto estigma, ya que tenemos luces del saber con relación a la ciencia. Imagínense en aquella época. Bueno, yo quiero decir, porque estuve leyendo sobre ese caso, no ahora, hace mucho tiempo, y volví y lo leí,
que ella, aparte de la hipertricosis que tenía en todo el cuerpo, que es mucho pelo, abundante pelo, demasiado pelo, también tenía un maxilar pronunciado con 2 hileras de dientes. Entonces, esto lo hizo también un odontólogo que estaba estudiándola, porque ella tenía esta cara así. Porque tenía entonces ese maxilar pronunciado y esas 2 hileras de dientes y esa hipertricosis. La voz de ella era mezzo-soprano. ¿Me entiendes? Wow. Que es una voz bien alta. Bien alta. Estilo a la que tenía Whitney Houston cuando ella consumía droga. Porque primero Whitney Houston tuvo soprano y después con la droga se le convirtió en mezzo-soprano. Es decir, que era una voz aterciopelada. Sí. Considerada una de las mejores voces. Eso Aparte de eso, ella era bailarina también. Puesto que ella entonces hacía un show completo. ¿Me entiendes? Se montaba también a nivel de caballo y esto atraía al público. Sí. Pero mira lo curioso de la cosa. Mira, yo siempre he dicho que hay personas que hacen luces y hacen justicia en la historia. Porque esta historia nosotros la conocemos gracias a Laura Anderson Barbata, una artista autodidacta de origen mexicano, que es que se interesa por la historia al escucharla aproximadamente en el 2003. Pero ya volviendo desde el punto que me quedé hace un rato, cuando la doctora comienza a hacer su magnífica intervención para explicar ciertas cosas que se me habían escapado. Ya después que ella muere, el mismo Theodore Lane, conoce otra mujer en el proceso llamada Josephine Claufilia, que tenía la misma hipertricosis que tenía ya la difunta Julia La mujer Pastrana. barbuda, le decían. Le decían la mujer barbuda. Eso sí. Entonces, más adelante, esta comienza el mismo esquema de explotación con Lent. Y más adelante, Lent fallece en un manicomio psiquiátrico. Aproximadamente 20 años después, más adelante. Producto de una demencia, al parecer senil. Estaba rompiendo los billetes, cosa que lo movía a él a hacer sus explotaciones con sus esposas, entre comillas. Las presentaba como la mujer más fea del mundo. Las presentaba con seudónimos como la mujer extraña, la mujer mono, como acabamos de destacar. La mujer oso también. Sí, lo curioso es que cuando Julia Pastrana muere, y después más adelante con su niño, y muere también el señor Lent, su esposa fue quien heredó los cuerpos. Pero antes de que esto sucediera, Lent, al Julia y su niño fallecer, fue tan bárbaro ese belugo, para que ustedes vean la crueldad del ser humano y de su supuesto esposo, que la gente habla de Enrique VIII como el peor esposo de la historia. Pero hay que ver si Lent entra la categoría también. Porque Lent agarró y fue a Moscú y vendió los cadáveres a un doctor de la Universidad de Moscú que estaba haciendo experimentos para ver cómo él podía embalsamar los cuerpos. O sea, estaba experimentando técnicas nuevas de embalsamamiento para ver qué tan eficiente era. La vendió y 2 años después, dice la historia, que volvió Len allá a la Universidad de Moscú y vio los cuerpos. Vio el cuerpo de Julia vestido con un traje elegante de origen de bailarina rusa y vio el niño vestido también como si fuese de marino. O sea, él comenzó a hacer la diligencia y se comunicó con la embajada de Estados Unidos allá en Moscú para que le otorgaran el derecho a obtener los cuerpos. Nuevamente. Y los obtuvo después de 2 años. Entonces, después de estos 2 años que él obtuvo sus cuerpos, comenzó otra gira por el mundo con los cuerpos. Mostrándolos. Todavía más exitosa, mostrándolos los dos, el de la mama y el de la criatura, en una vitrina. Y la barbuda también. Y la barbuda también. Para que ustedes vean qué historia y qué crueldad sin atenuantes. El tipo no era tan difícil, era que era comerciante. Era comerciante, exactamente. Era comerciante. Lo que hay es que en la década, entonces el asunto es que si comienzo a hacer la historia completa, no termino, porque es una historia de 1 hora. Mira, después que lo tuvo la esposa de él, esta lo vendió a una persona de origen noruego. Ajá. En Noruega se hicieron varias exposiciones. Después este señor murió en Noruega y lo heredaron los hijos de este señor. Después que los hijos de este señor se cansaron, entonces después pasó a mano de otra familia. Y después que pasó a mano de otra familia, entonces comenzaron a través a exhibirlo y después los robaron. Entonces, cuando roban los cuerpos, en el mismo proceso de robo, el cuerpo de Julia sufre un deterioro y pierde un brazo. Y el del niño completamente desaparece, producto del acto delictivo. Y ya se perdió completamente. Entonces, el cuerpo de Julia después, más adelante, encontrado en unos zafacones de basura. Wow. Dicen que fue que los roedores se comieron el cuerpo del niño. Dicen. Puede ser, sí. Sí, es muy probable Es muy que sí. probable que se lo comieran. Entonces, Los doctora, ratones. a la audiencia que nos está viendo,
Más adelante el cuerpo de Julia es encontrado en un contenedor de basura y es tomado después y es llevado de nuevo a los sótanos de un laboratorio de la Universidad de Oslo para ser experimentado. Entonces resulta que con el concepto de las giras por toda Europa, en ese momento de 1973, entre Suecia y no recuerdo cuál era el otro país, Suecia y Noruega, acordaron y propusieron una ley que prohibía completamente la exhibición de cuerpos humanos que ya hubiesen fallecido. Entonces ya eso quedaba prácticamente fuera del negocio. Entonces, más adelante, parecería que son cosas del pasado, pero en tiempos modernos, apenas en el año de 1971 y 1972, el cuerpo de Julia estaba por aquí todavía en Estados Unidos, en gira. Por el Es continente decir, que ella americano. caminó 100 más años después de después. muerta que estando viva. 100 años después. Sí. ¿Se han visto? ¿cuál? Escúcheme, doctora. En esta época también se ven personas que tienen mucho, generalmente mujeres, que se le nota mucho pelo en la cara. Como barba. Se consigue, ¿verdad que sí, Claro doctora? que sí, porque es una hipertricosis. Ok. Pero eso es considerado más bien no un híbrido, sino una mutación. Una mutación. Una mutación mutación genética. Sí, pero en su tiempo, como destacamos, quedó como una híbrido, porque puesto que la ignorancia de la ciencia en aquel momento, que estaba en pañales, ¿saben? No desconocía sobre el asunto. Pero esos hombres que son bien velludos, completos. Doctora, ¿y por qué te pones la carita así? No, porque recuerdo uno. Oh, escúchame, doctora. Esos hombres, repito, que son así Uy. tan velludos, que tienen mucho vello en los brazos, en la espalda, ¿también esa es la misma condición? Y hipertricosis, doctora. Bien. No, porque generalmente los hombres son más velludos que las mujeres. No, pero hay unos que Si son tú al te das cuenta. extremo. Pero hay unos que son Que al las extremo. piernas parecen Puede ser pantalones. una hipertricosis también. Pero Ok. también hay mujeres que tienen síndromes como de ovario poliquístico que presentan hipertricosis. Eso es, como que la prolatina aumenta, ¿verdad que sí? Aumenta las dosis de testosterona. Ajá, ok, de que son lo que testosterona. tienen que Y ver. hace como si fueran hormonas Exacto, masculinas. Y entonces por eso se presenta bigotes, vellos y todo lo demás. Exactamente, exacto. Y a nivel sí. de entre las piernas aumenta. Oh. Mira, ahorita, no sé si ustedes acuerdan que yo mencioné que otro señor que se encargaba de eventos de circo la había rechazado porque le pareció grotesca. Este señor, señor Manu, fue un pionero en su momento y se considera el padre del marketing moderno. Y también ese señor agarró en esa época y abrió un museo aquí en la ciudad de Manhattan, presentando un objeto que fue de suma relevancia en su momento, llamada la sirena de Fiji, que él decía que era una supuesta sirena, una mutación de sirena. Entonces, después más adelante se descubre que es una falsificación. O sea, él tomó la parte de la delantera con la cabeza y el tórax de un mono pequeño y ya tomó la cola de un pescado grande y la disecó Y armó una sirena. unió ambos y abrió una sirena, llamaba la sirena de Fiji, que las personas la pueden buscar para que vean la apertura de ese museo en ese momento, que más adelante duró poco de relevancia porque ya se descubrió que fue un fraude y cerraron sus puertas. Pero ese señor Bannon, es considerado como el padre del marketing moderno, puesto que en sus exhibiciones con las mujeres que él tenía, porque también tuvo una mujer también con la misma condición que Julia Pastrana, él ponía a alguien de su público, eso es lo que se dice, a creer, no, ese espectáculo es un engaño, eso es un hombre. Entonces, eso mismo despertaba la polémica, que venían las demandas, que el tribunal, que el otro, etcétera, que comenzaban las panfletas, y eso le daba una propaganda exagerada a su negocio, y las personas querían acudir más en masa a ver el espectáculo, a ver si en realidad era un hombre o era una mujer. O sea, todo un pionero del marketing en ese Pero momento. sin embargo era una mujer porque se embarazó, porque hasta ahora ningún Sí, hombre se no, embarazado. claro, era una mujer. Pero Tenía ovario, tenía es que eran negociantes. útero y tenía de todo. Esos Claro. eran negociantes. Ese mismo, el esposo de la señora Pastrano, era un negociante. Entonces la moraleja de ese asunto, ¿qué tú dirías? ¿Cuál es la moraleja? Para pasar a la moraleja, no sé si ustedes se recuerdan, yo sé que sí, que yo hice un tema un tanto parecido con las nalgas más deseadas Sí, de, la sí, yo me historia, acuerdo. de Sarah Barman. Sí, yo me acuerdo. Que es muy parecido, puesto que ambas mujeres, en diferentes épocas, diferentes situaciones, fueron explotadas a más no poder Claro. en exhibiciones de circo. Entonces, ya vemos como hay personas que hacen honor y rescatan el legado de la memoria de una persona fallecida en condiciones deplorables y de explotación. Por ejemplo, el mismo caso de Laura Anderson Barbata, quien es que se interesa por el caso en el año de 2003, comienza a hacer las diligencias pertinentes pidiendo al país de Noruega que le devuelva los cuerpos para darle una sepultura digna en su país natal de México.
Entonces, entre este proceso de que el consulado se pongan de acuerdo, de que la universidad dé el permiso para que exporten el cuerpo para México otra vez de nuevo, se toma aproximadamente 10 años. Y es justamente en el año de 2013 cuando por fin, de una vez y por todas, la señorita Julia Pastrana regresa de nuevo a su tierra natal de México, donde la vio nacer, donde ella se hizo una joven, donde aprendió a cantar, a bailar, a cocinar, a planchar, a hablar, a coser, a hablar inglés, francés, español y alemán de forma un tanto prudentemente fluida. Fue cuando llegó y recibió en el cementerio de su localidad, cerca de donde ella nació, cerca de esas sierras de Sinaloa, una sepultura digna a su memoria. Ay, hombre. Y recibió una sepultura católica, puesto que se creía de que ella era de creencias católicas en su momento. Y también destacar que cuando se lleva a cabo el entierro, se hace en especial una bóveda con aproximadamente 1 metro de grosor de concreto para que la tumba no fuera profanada más adelante por individuos que quieran seguir exhibiéndola en el mercado negro, haciendo negocios con el cuerpo de la señorita Julia Pastrana. Entonces, la moraleja es, yo siempre dije en un pasado programa, de que si nosotros como humanidad fuésemos colocados frente a un tribunal celestial, no tendríamos una sola oportunidad para seguir viviendo, puesto que como humanidad lo hemos hecho todo. Exacto. Y este relato de Julia Pastrana, que le hago el día de hoy a ustedes, porque yo sé que por ahí todavía en la actualidad andan muchas Julia Pastrana que son explotadas, no quizá en tu sociedad ni en mi sociedad, porque es difícil de ver, pero sí por otras sociedades todavía que viven en la prehistoria, que viven de una forma un tanto diferente. Estos son las aberraciones más grandes a las que el hombre y el ser humano puede someter a otra persona. De verdad que pone de manifiesto la parte más ruin y cruel y baja de la historia de la humanidad. Y cabe mencionar que solamente esperemos de que más personas en el mundo despierten conciencia y que esta historia les sirva para reflexionar y que cada día menos personas incurran a este tipo de explotaciones, ya sea de esta índole o de otras índoles diferentes. Así que vamos a ser seres humanos más conscientes, vamos a ser más empáticos y sobre todo, dice un refrán que se ha puesto de manifiesto dentro del género urbano: el amor al dinero es el principio de todos los males, porque todo esto de explotación se hizo fue por amor a ese dinero. No importaba la memoria de la mujer ni nada por el estilo. Así que esperamos que esta historia les sirva de mucho, que haya aprendido algo diferente. Cualquier cosa nos lo deja saber en la sección de comentarios, la caja de comentarios, porque la historia es muy amplia. Cualquier cosa, cualquier aporte significativo. Y nada, estamos aquí para seguir aprendiendo en este segmento de Interactuando con el saber. El show número 1 de New York.